Auspician Mesa de Campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos, a pesar del feriado, acompañándoles con el análisis de lo que dejó el deporte motor. Corrió el Turismo Nacional, corrió el Turismo Carretera 2000, todo ello en Viedma, en la capital de Río Negro. Bajas temperaturas, una muy buena carrera. Habrá que revisar, pero creo que está entre lo mejorcito que se ha visto en la clase 3. La clase 2 también fue muy buena, ¿no? Y un ganador nuevo como Tiago Martínez, que ya en la clase 2, en las temporadas anteriores, había demostrado su forma de correr distinta, agresiva, espectacular, efectiva también, porque tiene 2 campeonatos en la clase 2 y ya es ganador en la clase 3. Hablaremos también de lo que dejó el paso de la Fórmula 1 por Canadá y la expectativa que se había despertado a partir de la muy buena clasificación de Franco Colapinto después de un viernes muy complicado con un auto muy inestable. Cambios importantísimos que dieron sus frutos y que le permitieron a Colapinto quedar en la posición 12 en clasificación, con penalidades para Tsunoda y para Adhar. Termina largando 10º. La primera parte de la carrera fue correcta, con buen ritmo. Luego fueron perdiendo rendimiento. ¿Acaso una estrategia que no acertaron desde Alpine? Ya lo vamos a desglosar y termina perdiendo mucha velocidad y posiciones en la parte final de la carrera para terminar 13º. Estamos con Lonchi Legnani, con Pablo Culela, con Andrés Galazo, que viene de relatar el TN. Lonchi, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Intenso fin de semana, más allá de todo lo que mencionabas. También hay que hablar de 2 argentinos corriendo las 24 horas de Le Mans. 5º puesto para José María Pechito López. ¿Quién hubiese dicho hace 40 años atrás que un polaco y un chino iban a ganar las 24 horas de Le Mans con una Ferrari? Sobre todo un chino. Sí, un chino con lo que era China hace 40 años y un polaco en la época de la Unión Soviética, ¿no? En la cortina de hierro. También gran trabajo del equipo de Ricardo Juncos, que estuvo muy cerca de ganar la competencia en el óvalo del World Ride Technology Center y terminan en 6º lugar con Ordelli, así que ha sido un fin de semana. Ganó el Bebu Girolami, así que hemos tenido de todo. Ha sido un fin de semana y con carreras de primer nivel. En mi opinión, la mejor carrera del año, la de la clase 2, de todo el automovilismo argentino, y la de la clase 3 al nivel de la de Villicum y la de Paraná, grandes carreras que hemos podido disfrutar. Andy, se pudieron lucir en la transmisión con Mariano Riviere, muy buenas carreras, coincidís con lo que señala Lonchi. Jorge, no coincido con Lonchi. No. ¿Pero qué? ¿Cómo, Galazo? No, bien. La mejor carrera del domingo en Viedma fue la de la clase 3. Me parece, y creo que en el conjunto de todo el automovilismo en lo que va del año. Muy bueno. Bueno, yo te voy a dar mi argumento, porque sí, señor. Carrera pura, sin auto de seguridad, la clase 2. De las 16 vueltas de carreras, en 15 hubo cambio de posiciones dentro de los 10 primeros. Por supuesto que no tuvimos la lucha en la punta, claro, que hubo en la clase 3. Plus. Pero me parece que los más inteligentes en la clase 2, los más experimentados, terminan finalmente consiguiendo el resultado. Las dos fueron 2 carreras. Claro. En definitiva, es como decir Messi o Maradona, los 2 son argentinos. Claro. Clase 2 o clase 3, los 2 son TN. Sí. Y es lo que pasa en 9 de cada 10 carreras, lo que sostenemos desde siempre. La variedad, superaciones, lo que la gente pide, ¿no? Lucha de marcas. Y Tiago Martínez, que, bueno, sigue reafirmando los antecedentes enormes como su físico, el talento también que tiene el piloto, y cuando vos escuchás hablar fuera de aire a otros corredores, te das cuenta que tienen el mismo concepto. Sí, Pablo, buenas noches. Bueno, hablamos un poquitito de lo que te pareció también la actuación de Colapinto, ¿no? Iba y venía el fin de semana en lo que hace a emociones, ¿eh? Sí, para mí termina siendo decepcionante, porque creo que en términos generales todos nos habíamos ilusionado con que se podía venir
una carrera mucho mejor de lo que terminó siendo. Es cierto que el fin de semana había arrancado muy difícil, que aparece en su máximo nivel en las pruebas de clasificación, pero eso que hacen las pruebas de clasificación, donde acaricia la Q3 y donde parecía, por lo que habían probado en la simulación de carrera, que había estado al nivel de Gasly, te ilusionaba que el domingo por allí estaba para algo más interesante. Y fue, repito, para mí una decepción. Lo que terminó sucediendo, que si no es por el auto de seguridad, hace que termine mucho más atrás todavía. Sí. Franco, de hecho, de las 13 carreras que tiene en Fórmula 1, fue la única donde terminó en el resultado más atrás de cómo largó. Pareció apresurada el ingreso de Franco en la vuelta 14, porque los que entraron, algunos entraron inclusive antes, en la vuelta 12, pero fueron a 2 paradas. Ellos eligieron esto y se quedaron, después eran 70 vueltas, 55 vueltas, quedó con una menos, 54 dio con el neumático y ya las últimas 14, 15 vueltas no daba para más y no había forma de resistir cualquier ataque, cualquier avance. Y termina siendo Lonchi también, a lo mejor el equipo pensaba, puede haber un auto de seguridad, porque los antecedentes de Canadá muestran que casi siempre hubo autos de seguridad. Pero hay una buena largada de Colapinto. Sí. Muy buena largada, lo supera Albon, que se pone agresivo. Yo creo que se pone agresivo por demás porque es Franco justamente el que lo pasa. Se acordó de Singapur. Esta es una sensación que tengo, ¿no? Fue muy buena largada, queda noveno el argentino. Van a la par gran parte de la recta de atrás, antes de llegar a la primera de las heces, a centímetros. Bueno, uno por adentro, otro por afuera. Franco resiste. Ahí ya estaba resuelta la posición. Sí, y en la segunda chicana, que es la más extrema, donde se golpea Leclerc, por ejemplo, donde hubo una maniobra hace unos años entre Vettel y Hamilton, bueno, ahí corta y va directamente donde está Franco. Franco le pasa centímetros del paredón literal, y por arriba del pasto tiene que ir. De esa hemos visto muchas que terminan mal, ¿no es cierto? Y ahí aprovecha Nico Hülkenberg. Es la segunda que zafa, como la de Monte Carlo con Gasly, ¿no? Sí, yo creo que Alpine comenzó con la idea de la sugerencia de Pirelli de 2 paradas. Por eso Franco sale con neumáticos medios usados, no había neumáticos medios nuevos. Para la vuelta 14 y creo que iban con la idea de 2 paradas. Y en el medio hubo un cambio de decisión y lo mandan a prolongar el Steam hasta el final con un neumático duro de 55 vueltas que nadie tuvo. Ningún piloto llegó a tantas vueltas. Por eso el récord de Franco es de los más lentos, su propio récord en carrera. Creo que hubo un cambio de estrategia en el medio, intentando superar a los autos que tenía ahí bien cerca, pero se equivoca Alpine. No llega el auto de seguridad al comienzo, que todos imaginamos que se podía dar, y bueno, lamentablemente el argentino queda deslucido por bueno, a veces sale bien, a veces sale mal. Y esto es así. Hay un tema que algo podrán mejorar el rendimiento del auto, como se vio el día sábado, pero hay algo que va a tener que arrastrar durante toda la temporada, y esto que solapadamente y no tan solapadamente los pilotos señalan: no hay superación ni de Gasly ni de Colapinto a ningún otro auto, aunque vengas con el DRS activado. Y hemos visto a través de la telemetría que venía a 30 y pico de centésimos atrás de otro auto, inmediatamente pegado atrás de otro auto, caso con Bortoleto teniendo un neumático que era 15 vueltas más nuevo, y que no lo podía pasar, y no hubo ninguna forma de pasarlo durante 15 giros, intentándolo por momentos, atacando, levantando, refrigerando, esperando que mejorara la goma, pero no lo pudo pasar hasta que Bortoleto decidió su ingreso a los boxes en el giro 50, o sea que ahí se desperdician muchos segundos, porque él venía pegado a Hülkenberg, que termina octavo la carrera, bien pudo haber sido noveno, pero al quedar trabado por Bortoleto, que es una estrategia que se puede hacer y que de hecho los equipos lo hacen, y hasta lo hizo Alpine también con Gasly, hay un perjuicio para Franco que por supuesto no estaba contemplado y que perdió un montón de segundos, que le significa perder con Sainz. Yo creo que igual la perdía la posición, pero hubiese entrado décimo, ahí hubiese estado más o menos la posición de Colapinto, pero quedó muy trabado en ese tránsito, y a lo mejor, reitero, en el giro 14 no era el momento para cambiar, porque venía con aire limpio ahí, venía por la posición 9, 10, y era un momento como para estirar 8, 10 vueltas más, y le hubiese permitido terminar la carrera con mejor auto, con mejor goma sobre todo. Hasta hubiese sido diferente el inicio si no sucede lo de Albon, que lo lleva contra la pared y terminan perdiendo los dos una posición, porque Franco, con ese lugar, el noveno que iba a ganar en ese momento,
Yo creo que después iba a tener pista limpia. Quedaba delante de Hülkenberg. Claro, y eran y todos... los otros eran mucho más rápidos. Mucho más rápidos. Sí, un segundo más rápido. Todos los 8 que estaban arriba eran más rápidos. Pista limpia. Le cambiaba la carrera. Totalmente, pero también sabemos desde el momento que se llegó al Alpine que sabía que este motor no iba a andar, se sabía que este es el último año de este motor, que no van a desarrollarlo porque hay un nuevo reglamento a partir del próximo año. Lo bueno es que el año que viene es con Mercedes, y creo que una de las frases del fin de semana, Franco tiró muy lindas frases que se pueden analizar, pero esto que dijo Briatore el sábado después de clasificación, se destrabó psicológicamente. Esto creo que es todo un mensaje, porque había que arriesgar y no cometer errores en una clasificación. El primer corte fue los 20 autos en apenas 83 centésimos de segundo, y había que arriesgar y meterse, y Franco se metió en el top 10 en la primera Q1. Y venciendo el prurito de un circuito que no conocía, ¿verdad? Sí, clasificó bien. sí. Por eso, está en el nivel de Gasly. Gasly estuvo trabado en clasificación, como Colapinto Fíjate que estuvo Antonelli trabado. llega al podio y no Por eso, yo estoy del lado de que si no lo conoces en 3 vueltas ya lo conoció el piloto. tal cual. Pero bueno, no deja de ser la primera vez que corría en Canadá, con el tema de los excesos que se pueden cometer y que los pagan, ¿no? Y me parece que, a propósito de esto de Briatore, esos 5 o 6 días que él estuvo en la planta de Alpine, lo mimaron un poquito más, porque el propio Briatore dijo: trabajamos muchísimo para que él esté más cómodo. Cambiamos, le perfeccionamos el habitáculo, la pedalera. A veces son pequeños detalles, pero que hacen a un combo para que el piloto esté mejor. Y yo creo que esa pausa, y lo veníamos marcando, de esas 3 carreras seguidas, a este impasse que iba a haber hasta Canadá, le hizo bien. Y esto que vos marcabas, Jorge, de cómo quedó trabado atrás de Bortoleto, le pasó exactamente lo mismo a Gasly con Lobson. Y no pudo. Y no pudo. 40 vueltas. Ayer, cuando en el corralito hacía alguna declaración Gasly, a la par que hacía Franco en un sector, el francés decía lo mismo que había vivido en carne propia, pero con Lobson en ese caso. Y revisen este tema, ¿no? Sí, revisen este tema. Fíjate, el año pasado a Gasly también, miren cuántas veces lo pasaban en la recta. Gasly viene corriendo con un motor que se señala, y lo dijo claramente Jaime Pintanel, 25, 30 HP, todos los días, todas las carreras. Y en algún momento, en algún desliz, han dicho, y ahora viene Austria, donde hay tremendas trepadas y donde los motores penalizan más. Se sabe que está con esta unidad de potencia, este motor, así que a tratar de mejorar, pero la clasificación fue muy buena, el avance de viernes a sábado fue muy bueno, el día viernes estaban perdidos y hubo muchos cambios. Franco se queda hasta casi las 12 de la noche con los ingenieros intercambiando información, hicieron una apuesta, un cambio que termina rindiendo resultado y que le permite hacer la clasificación que hace y estar en el nivel de Gasly, más o menos está en el nivel de Gasly y es lo que se espera, ¿no? Por otro lado, es uno de los 6 rookies del año, y esto va a ser así, para algo son los debutantes, van a tener buenas y malas, o sea, no es que de aquí en más todo se le va a encaminar, pasa, de repente vemos a alguno de los debutantes que está ahí arriba, después vuelve a estar abajo. Que se salió hace 15 días y ayer la rompió. Tal cual, Birman ayer hizo un carrerón increíble, o sea, en un pelotón donde hay que... Van aprendiendo. Muestran el talento. Van aprendiendo, en algún momento, o sea, van a tener, y Franco le va a pasar todo el año, buenas y malas, porque es normal, porque para eso son los debutantes del año, ¿no es cierto? ¿No les parece que todos están en un nivel muy, muy parecido? Sí. Y que en definitiva lo que decimos siempre son carreras de autos. Sí, exacto. Porque cuánto mejor Antonelli es que todo el resto de los chicos. Sí, que Bortoleto. Claro. Si vos lo pones a Bortoleto arriba no hablemos de Colapinto porque es el nuestro, pero Antonelli si lo es un pones a elegido Bortoleto que arriba cayó del ahí en Mercedes, Bueno, no tengo... pero algo le han visto. Pero vos ¿no? fijate que Sí, Adjar, que pero viene digo, de grandes ¿cuánto más carreras, que los otros? Adjar, que viene de ser sexto en Mónaco y viene haciendo grandes carreras, ayer estuvo toda la carrera atrás de Colapinto y no hubo el más mínimo desliz de Franco, no le dio la menor chance a quien está marcado como... junto con Antonelli, el gran debutante del año, quien le reporta mayor cantidad de puntos a Racing, a Racing Bull, y que no lo pudo doblegar a Colapinto. O sea que se trata también de carreras de auto, de momentos. Esto que decíamos, si no se pasa Albon, ya Colapinto queda delante de Hülkenberg. Todos los que estaban adelante iban en otro ritmo, porque la Ferrari, los McLaren, los Mercedes en el día de ayer, Alonso y por supuesto Verstappen, se iban 8 décimas, un segundo por vuelta se escapaban de Franco y de... Pero Jorge, vos fíjate que en definitiva en cada equipo el más experimentado terminó delante. Estamos hablando de Hülkenberg, de Ocon y de Sainz. O sea, no es casualidad. En un gestionar en pelotones, gestionar
los neumáticos. A la larga terminó en este circuito los más experimentados consiguiendo el mejor resultado, cada uno de ellos para su equipo, y creo que tiene que ver también con el circuito, un escenario bellísimo, pero muy exigente y muy difícil, ¿no? ¿Y con los McLaren qué pasó? Ahí lo contamos, tenía que pasar ahí en lo algún vemos, momento. pide Miguel Páez en el próximo blog, ahí venimos, hablamos del TN y hablamos de todo lo que dejó la Fórmula 1 con la victoria de Russell, por supuesto, primera del año. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Campeones, la revista de automovilismo. Adquirila en todos los kioscos del país o en formato digital. Bien, Tiago Martínez, destacadísimo en los años anteriores en la clase 2, también se hacía notar en la clase 3 y finalmente llegó la victoria que no se podía demorar más, pero tiene un valor especial porque confronta con alguien que también tiene sangre caliente, agresivo como Jorgito Barrio, ¿no? Fue un lindo duelo. Y el mérito para el equipo, el Ale Bucci Racing, con mucho éxito, tanta corona en la clase 2, y que debió cambiar motor en el de Tiago Martínez, en la clase 3, porque se dañó durante el primer entrenamiento. Con ello recargó posiciones, remó en la serie y la final la larga desde el 7º puesto, cosa que no es tan frecuente, ¿verdad?, de poder ir avanzando, aprovechando cada circunstancia y de producir sobrepaso, si se quiere, en lugar muy sorpresivo. Yo voy a contar la experiencia con Tiago Martínez. Cuando lo vi la primera vez dije, ¿quién es este? Mirá cómo maneja. Porque el auto va permanentemente, esto en la clase 2, va permanentemente en el aire, maniobras por afuera, tiene una naturalidad para hacer maniobras que son anormales para cualquier piloto. Me empezó a llamar la atención. Bueno, obviamente corrió 2 años en la clase 2, fue campeón los 2 años, venía del turismo pista, fue campeón en la clase 3, recién lo chequeaba Andy, claro, fue campeón 3 años consecutivos. Fue campeón en 3 años pista, consecutivos. Sí. Dijimos, bueno, llega a la clase 3, 6 carreras le alcanzaron para ganar, y con problemas de confiabilidad, un equipo que obviamente va experimentando esto que decía Andy, el cambio de motor. Es un distinto, llama la atención en su forma de manejar, que es totalmente diferente y súper atractivo, ¿no? Y otro hubiera dicho, ahí estoy en el podio, zona de podio, después de la recuperación. Va todo o nada. Sí, porque larga 7º, fíjense, está allá atrás, no mueve bien, y después comienza una buena recuperación. Lindo duelo ahí en el comienzo, Andy, ¿eh? Castellano por 30 centésimos había ganado la serie más rápida, desliza junto a Jorge Barrio, aprovecha eventualmente Okulovic, de 2 buenas carreras, ¿no? La de Río Cuarto más allá del abandono, y esta con el auto que se va despidiendo. Tendrá en la próxima el evento Nueva Generación, y a partir de aquí a esperar cada una de las circunstancias. Okulovic estuvo a punto de cambiar el auto, que los plásticos no llegaban. Claro, por detalles no llegaron a estrenarlo en esta. Sí. Qué bien Barrio ahí, cómo se recupera, ¿no? Porque había sido difícil la situación a donde y lo qué llevó bien la resolvió Castellano. Jorge, porque también se desliza el auto de Jonathan con neumáticos fríos, y él cómo evita también el toque y se abre para evitar el toque con Castellano en la curva 1. Fíjense ustedes la paradoja. Desde la segunda carrera, Santero tuvo 45 kilos, líder del campeonato, y ganó en esa condición la anterior. Y esta fue la peor carrera con el 7º puesto, ¿no? 6 autos peleando a la punta. Sí. Acotar también el 1 lo había hecho Facundo Chapur, abandonó en la serie en la última vuelta. No logran resolver temperatura de motor. Y en la final, luego de cambiar el impulsor, lo mismo para el cordobés. Ahí la realidad, el circuito de Viedma no lleva gente, no es uno de los más atractivos, ahí empieza a avanzar. Es buena esa, es buena por afuera. Es increíble lo que hace. ¿Cómo se dice? Por la parte sucia, y lo hace. Obviamente que viene del sur y tiene esa capacidad para manejar como si fuera arriba de hielo. Pero el trazado en sí mismo genera siempre buenas carreras, el de Viedma.
por lo menos para el turismo nacional. La horquilla, con el ingreso a la recta principal, que me hace acordar la horquilla de Buenos Aires, siempre sirve para resolver superaciones, y acá sigue superando autos por afuera, Thiago Martínez. Fíjense que se va inclusive a la tierra, pierde un poquito de velocidad y sigue a la carga, porque es su estilo, no lo resigna, y acá como a la par con Castellano, no es que se contenta con lo que tiene y ahí está en posición de podio, va y va, se acomoda un poquito. Seguían por la recta y ahora le tocaba a Jonathan la cuerda, ¿no? Bien Tetti otra vez, ¿no? Bien, aprovechando cada circunstancia, accedió al podio. En esta ocasión Jerónimo Tetti, mismo tercer puesto que ya tiene en el campeonato, aún sin victoria, pero siempre consistente. Otra vez por afuera ahí. Otra vez por afuera y con la pista sucia, ¿no? Estamos hablando de Viedma, viento, tierra. Hay un duelo de campeones entre Ursera y Santero, dos de los tantos campeones, ¿verdad? De la clase 3. Okulovic también lo fue ya hace bastante tiempo. Y reiteramos lo que dijo Andy, largó 10º, último la serie, terminó 3º, de ahí del 7º lugar de la final termina ganando la carrera. Qué lástima lo de Castellano, ¿no? Sí, temperatura de motor sobre el final también. Qué lástima, faltaba un poquito. Qué año tiene Pinchito, ¿no? Porque también sufre de confiabilidad en el TC. Ahí está la lucha. Por poco no le manotea la posición a Barrio. Y ya se refriega las manos, Thiago. Barrio sabía que le descontaba bien a Julián Santero en la lucha por el campeonato. La victoria obtenida Barrio la tiene. Santero lo propio venía de ganar en la anterior, en Río Cuarto. Otra vez la recta y el frenaje de la horquilla esta. La recta larga también está muy buena. Dobla como incómodo ahí Jonathan, ¿no? Bueno, es la pelea por la primera posición, nada menos. Sí. Así fue gran parte de la carrera. Y atrás tenemos ahí nomás a Tetti y a Ursera. Sí, señor. Que hacía las veces de local y que entregó una muy buena maniobra en la serie que ya estaremos repasando. Tiene una capacidad para la tracción delantera, para llevar la cola en el aire, como se dice literalmente, que llama la atención. Es un manejo súper agradable el de Thiago Martínez. Además, cuando ves tanto de esto, vos decís, cuando llega adelante va a llegar con el auto desgastado. Sí, ¿viste? Pero no, igual él sigue pasando. Vos decís, no le queda más auto, tal ¿no? Tal cual. Evidentemente tienen esa capacidad también de a pesar de lo espectacular que es, de no desgastar el auto. Y ahí va el intento de vuelta, y la concreción, ¿verdad? Allí está entonces, y a partir de este momento... Es muy bueno. Completar las vueltas de rigor mientras Castellano lamentablemente caía de ese podio que ya Thiago, al menos iba sosteniendo. Que entró en el automovilismo a través de su papá. En el 2020 el papá muere por COVID y de ahí en más comienza a hilvanar estos campeonatos, estos 3 campeonatos que tiene en forma consecutiva, reiteramos, 3 años corridos, 3 campeonatos en la clase 3 del turismo pista y la clase 2 del turismo nacional, con lo que significa por la competitividad, y ahora ya en 6 carreras gana en la difícil clase 3. Qué lástima Río Gallegos no tenga carrera, ¿no? Claro, para poder verlo en acción ahí de local. Exacto, será seguramente para la segunda fecha del año que viene, de la capital santacruceña. Y el final de la competencia en Viedma, Río Negro, con victoria para quien generaba mucha expectativa en su avance, en su llegada a la clase 3 y que en la carrera 6 alcanza la victoria. Allí está el grandote Thiago Martínez. Ya en la tercera carrera de este año había logrado la pole en Concordia y él mismo, sin ningún tipo de miramiento, se adjudicó el error durante la serie, por lo cual tal vez no pudo pretender un podio o la misma victoria, ¿no? Terminó cuarto esa carrera de Concordia, recuperando mucho terreno, o sea que ya cumplió con 2 etapas tan importantes, la pole, que siempre es distintiva, y en esta ocasión llegar a la meta en la final. Y a Barrio se le escapó el triunfo, pero metió el 4º podio en 6 carreras. Claro. Junto con Santero son los 2 que globalmente mejores resultados han conseguido. Sí, está de vuelta a tiro a menos de una carrera, que es importante. Jorge descontó con Santero, hay 32 puntos entre ellos ahora. Recordamos que un fin de semana son 42 puntos, ¿no? De los habituales. Elegimos esta maniobra, la gente de Vega, que es la línea de filtros más completa del mercado, ahora el filtro es Vega, también participa de la elección de lo que fue la maniobra del fin de semana. Serie, ahí está Ursera peleando. Andy. Sí, señor, intentaba y lograba
la superación con los dos Virtus de Alfonso Domenech, de Rodrigo Lugón. Por delante de ellos estaba Muñoz Marchesi peleando con Santero y con Okulovic. Y ahí está, como jamón del sándwich, y se escapa de los dos panes que tenía a cada costado, que eran los autos de Lugón y de Domenech, ¿no? 3 autos a la par. Nos animábamos a decir que podía ser elegida y bueno, lo dejábamos a criterio democrático luego, ¿no? Lo dijiste por radio, por Continental, con toda la fuerza, el relator Galazo como los puso en un aprieto a los productores que ya estaban mirando con atención esta maniobra que luego fue elegida. La de Tiago Martínez también para saltar a la punta cuando lo pasa Barrio. Entraba Lonchi también en el grupo, ¿no? Sí, las maniobras por afuera de Tiago también eran para meterlas, En el TN es difícil elegir una. Es muy difícil. Claro. Y ni hablemos de la clase 2. Por eso, la clase 2 fue una locura. Pero la clase 2 fue muy, muy bueno porque penaba con esa penalización y avanzó tanto en la serie como en la final. Sí, sí, señor. Claro, Ursera retrocedió 15 puestos luego de clasificar el sábado por lo sucedido en Río Cuarto, el toque con Domenech y con Tedeschi, ¿no? Hacemos una breve pausa y continuamos con todo el material que tenemos, que es mucho, ¿no? Ya hablamos también de la clase 2, hablamos de los preparativos, porque el fin de semana el turismo carretera, atención, se presenta en el autódromo de Rosamonte, en el autódromo de la capital misionera, en Posadas. Allí corre el turismo carretera y desde allí estaremos llevando adelante la transmisión por Radio Continental y por Campeones Radio. Ahí venimos. Rectificación Singolani, punto de venta oficial Cummins. 50 años en el rubro de rectificación de motores y línea pesada. Rectificación Singolani, desde Carlos Casares a todo el país. Rectificacionsingolani.com. En mayo y junio, todos los jueves y domingos, si llegas a Termas de Río Hondo en vuelos de Aerolíneas Argentinas, te regalamos una noche de alojamiento en los mejores hoteles de la ciudad. Viajás, aterrizás y ganás una noche de lujo en el corazón termal del país. Consultar hoteles adheridos. En un entorno que evoluciona sin pausa, proyectamos el futuro con visión y nos transformamos continuamente. Sin perder nuestra identidad, avanzamos con innovación y tecnología para ofrecer siempre lo mejor. Acopio de cereales y oleaginosas, producción y comercialización de maní, venta de agroinsumos, laboratorio y análisis de suelos, multiplicación de semillas y asesoramiento técnico especializado. Seguros para tu campo, siembras asociadas. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. Bien, ya estaremos con más de la actividad del automovilismo nacional del fin de semana, pero abordamos un poquito más de lo que ha sucedido con la Fórmula 1, el Gran Premio de Canadá. Bueno, Lonchi, finalmente aparece en escena Mercedes, algo que se esperaba. George Russell con mucha contundencia para ganar la clasificación y atención que de sostener este rendimiento podemos estar pensando en otra marca más que se suma a la pelea. Lo veníamos marcando ya antes de la clasificación. Russell era el candidato, se sintió muy cómodo durante el fin de semana. Mercedes tiene muy buenos antecedentes en este escenario y de hecho varios motores Mercedes con distintos equipos estuvieron allí en los primeros lugares. Muy buena carrera también obviamente de Kimi Antonelli, agresivo en el comienzo, superando a un Oscar Piastri que piensa en el campeonato y que no arriesga más de la cuenta. Esperábamos obviamente que Lando Norris se viniera para adelante. Max Verstappen hizo una carrera magistral una vez más. Habrá pensado justo ahora que no están los McLaren adelante, vienen a aparecer los Mercedes. Ahí en el medio vemos la maniobra de Franco Colapinto cuando avanza hasta el 9º lugar, ahí cuando corta la chicana qué pena, ¿no? Y entra en forma muy agresiva. No sé si no es para alguna sanción lo de Albon. Y ahí aprovecha con toda su experiencia Nico Hülkenberg, que ya aparece adelante. Franco inclusive resiste. Casi que pierde con Adjar ahí. Así es, Adjar se tiró por afuera. Y bueno, estas son imágenes, ahí estamos viendo cuando Hülkenberg también podría haber sido la maniobra del fin de semana, un 2x1 hace. Esa primera parte de Franco fue impresionante. Impresionante. Bueno, ahí está la superación de Lando Norris a Lewis Hamilton. Rápidamente lo enviaron a boxes a Hamilton. Fue la primera sorpresa lo rápido que fue el primer cambio de neumáticos, pero claro, los de adelante fueron a 2 cambios de neumáticos. Exacto. Esto que marcábamos ahí me parece que viene un error también por parte del equipo Alpine,
que apuesta por tal vez también la aparición de un auto de seguridad. Uno puede imaginar también que esperaban la aparición de un auto de seguridad para calzarle neumáticos. No había neumáticos medios frescos para Franco. Había estado girando mucho con los neumáticos medios. Otro mérito del argentino, giró estas 50 vueltas con un neumático que no conocía, porque en ningún momento del fin de semana Franco había girado con el neumático medio. Acá se pasa de largo Pierre Gasly en la pelea con Lance Stroll. ¿Seguirá Stroll? ¿O tendremos noticias en cualquier momento que se baja Stroll y le dan la chance como corresponde a un campeón de la Fórmula 2 como es Felipe Drugovich? Veremos, porque es una interna linda esta dentro, y acá se tira obviamente primero Lando y luego reacciona Piastri. A la par los dos autos. Yo creo que lo sorprendió a Piastri la maniobra de Lando Norris. Es raro que McLaren no haya dado la orden de mantener posiciones. Antonelli estaba muy cerca, Sí, ahí llega, por eso tenían que haber mantenido posiciones. Ahí llegan y ahí viene el error de Lando. Se tira, es como que pierde noción de velocidad y se lo lleva puesto. Lo salva inclusive a Piastri el auto de seguridad, porque no sabemos cómo hubiese quedado el auto para la parte final de la carrera. Sí, golpe en el difusor, en la parte trasera, podría haberle reportado dificultades, pero bueno, el cuarto puesto le significaron 12 puntos más de aire en el campeonato. Sí. Ahora tiene 22. A Piastri, todo mío el error, pidió disculpas rápidamente Lando Norris, se hizo cargo. Asumió 2 errores en clasificación el sábado, el momento clave. Era por afuera Lando. Mira. Una pena porque creo que la lógica era terminar uno detrás del otro y Lando seguía prendido en el campeonato. Russell, que festeja la vuelta al triunfo fin del año pasado, había ganado por última vez. George Russell ahora como piloto número 1 del equipo Mercedes, y para Kimi Antonelli su primer podio, 1-3 para el equipo Mercedes. Verstappen sacando el máximo provecho a un Red Bull, terminando segundo y achicando un poquitito la brecha en el campeonato, más con Norris, que no sumó. Él sumó 18, ahora está distante a casi una carrera de diferencia Oscar Piastri. Después del banderazo, toda la novela de la clasificación oficial, tardaron 5 horas y media. Los medios europeos estaban locos porque eran las 2 de la mañana y no se oficializaba la carrera. Russell le clava los frenos a Verstappen para que lo pase, y con eso se queja de que Russell lo pasó con el auto de seguridad, que Verstappen lo pasó con el auto de seguridad, pedía sanción. Hicieron un doble reclamo, Lonchi, y el otro era porque no mantenía los 10 autos de distancia con el auto de seguridad, que también eso está bajo una normativa. Y de lo que se agarraba Horner es que había antecedentes, ¿sí? Un par de antecedentes que habían recibido a determinados pilotos 5 segundos de recargo por todo eso, ¿no? Y Max horrorizado porque le había clavado los frenos cuando le clavó los frenos en Jeddah, en Arabia Saudita, a Hamilton. Tuvo de su propia medicina. Sí, claro. Russell la aprende de él, ¿no? Está bueno porque hay una rivalidad muy linda entre ellos. Los comisarios los tuvieron a ambos 45 minutos. Mira, para que después no pase nada, 6 horas más tarde. Una cosa de locos. Y lo de Piastri, que le dan 5 segundos de Norris, le dan 5 segundos de recargo a alguien que había abandonado. Lo de los comisarios ayer fue increíble. No se entendió, lo de los 5 segundos de recargo a alguien que está parado 4 vueltas antes del final, una cosa... Cuando en los días previos prescindieron de Derek Warwick como comisario. Sí. Por haber opinado acerca de la maniobra de Russell. Lo reemplazó Bernoldi, pero a distancia, porque no tenía forma de ir a Canadá. No dijimos una palabra de Ferrari. No, porque la expectativa era buena, era buena la expectativa y bueno, no estuvieron firmes y tampoco fue buena la estrategia. Hasta en un momento durante la carrera Leclerc dice, no entiendo la estrategia, por dónde vamos, ¿no? O sea, haciendo un reclamo público, ¿no? De la foto, ¿no? Era de la Ferrari a 30 segundos de la punta, ¿no? Hamilton tuvo un problema ayer, pisó una marmota, un animalito que es para que la gente a Vettel le encanta, como muy parecido a un castor, digamos. Y Vettel dice que cuando le gustaba ir a Canadá para ver las marmotas, decía, ¿no? Y le rompió el piso del auto, involucró también a los frenos, o sea, Hamilton penó con esa situación también. Alonso, gran carrera, por eso decíamos qué va a pasar con lo de Stroll, porque es insostenible, está en los últimos lugares corriendo de local. Es el papá. Sí, pero avanzan los saudíes, avanzan sobre las acciones de Aston Martin, los saudíes que Aramco y empresas saudíes quieren un equipo 100% saudí. Y si consiguen el presupuesto, ahí está, la plata la tienen. A ver qué decía Colapinto después de la competencia, a ver qué decía el argentino, que por supuesto esperaba más, considerando que clasificó 12, largó 10
llegó a estar noveno durante algunos segundos de la carrera en la primera vuelta. Sí, creo que estuvimos en la estrategia equivocada. No se podía pasar en la recta, íbamos muy lentos por derecho y nada, nos complicó. Así que una pena, creo que teníamos un buen auto para hoy en aire limpio. Después en aire sucio era muy complicado, las gomas se gastaban mucho, así que bueno, no fue el fin de el domingo que esperábamos. Creo que nada, bastante mala suerte con cómo se fue dando la carrera, si no hubiéramos estado en los puntos, así que nada, enfocarse en lo que viene. Creo que este fin de dimos un pasito en general, así que nada, mantener eso y a mirar para adelante. Bien, con el auto bien, creo que fue una mala estrategia, ¿no? Definitivamente la otra estrategia fue mucho más rápida y creo que fue lo que me hizo quedar fuera de los puntos hoy. No la llamaba tan temprano, sino que el tráfico después, ¿no? de los compañeros de equipo, de los demás que se quedaron afuera esperando a que lleguemos nosotros para frenarnos, y toda esa jugada táctica nos mató. Los que estaban adelante, Sainz, Ocon, Tsunoda, todos los que no pararon y pararon muy tarde, salieron adelante nuestro después de la parada, una locura. Así que nada, casi un mini Mónaco hoy, un poco una pena, pero creo que mirar para adelante. Fue una carrera que no teníamos mal ritmo, y cosa que el motor en la recta es una locura, no podemos pasar a nadie, así que nada, saliendo a 3 de la curva 10, 4, con DRS y con energía todo, no podía ni acercarme 2 décimas, así que complicado, pero bueno, hay que mirar para adelante. Creo que si en el fin de semana mejores y nada, enfocarse en lo positivo. Creo que cuando hay tantos compañeros de otros atrás nuestro pegados, de alguno que está delante o de alguno que está pegado atrás, sabemos que pueden llegar a hacer esa estrategia de frenarnos y ayudar a que los que se queden afuera sigan avanzando y sigan girando más rápido con gomas usadas. Y fue un poco lo que pasó, ¿no? Fue una estrategia que no era mal en papel, pero al final como se dio la carrera fue un desastre. Así que una pena por lo de hoy, muy difícil pasar. Creo que penamos mucho por derecho, muy poca energía y nada, saliendo 4 veces no se podían intentar pasar a nadie. Así que una pena, creo que era una buena oportunidad, pero hay que jugarse en el próximo. Creo que quiere decir un poco que estamos encontrando el rumbo, estamos encontrando el camino, así que a entender un poco qué es lo que pasa cuando no encontramos el balance del auto, cuando no tengo confianza, cuando no tengo ese grip que necesito y que no pase de vuelta, ¿no? Porque esos viernes también nos cuesta bastante. Varias cuestiones interesantes que aborda Franco Colapinto, ¿no? Como que van entendiendo el funcionamiento del auto, dice es un buen fin de semana, mejoraron, él es consciente de eso, hace foco en la estrategia, no lo cuenta como un error haber parado antes, pero sí señala después que los otros equipos tenían un piloto que los hizo mucho más lento, y él penalizó mucho con esto, porque estuvo 15 vueltas atrás de Bortoleto, perdiendo muchos segundos, y que después le significan, a lo mejor lo perdía también con Sainz. No creo que con Ocon, que estaba detrás de él, pero bueno, también no apareció auto de seguridad, que era una de las alternativas que se especulaba. Cuando entra Colapinto a boxes en la vuelta 14, todavía estaba en ritmo y estaba con aire limpio, porque Hülkenberg venía 2 segundos delante de él y no había tránsito, entonces pareció como que iban a 2 paradas. Finalmente se comen 54 vueltas con un neumático que en las últimas 12, 14 vueltas estaba explotado. No tenía más neumáticos medios, había usado muchísimo neumático medio durante los entrenamientos, inclusive durante la clasificación. Él habla del tema del aire limpio, lo que decía Pablo recién, Hülkenberg, el resolver esa maniobra. Sí. Todo hubiese sido distinto para Franco si Franco queda delante de Hülkenberg en esa maniobra, ¿no? Hubiese sido todo no tan complicado en el tema neumáticos, pero creo que Alpine se queda esperando un auto de seguridad. Esta es la sensación que yo tengo, que no aparece, y bueno, obviamente tampoco tenía mucho... No era descabellado, Lonchi, porque si vos mirás la estadística de los últimos años y le aportás que hay mucho y apareció en el final el auto de seguridad. Claro, si aparecía 15 vueltas antes, te pero juega no diferente. tenía neumáticos medios, atención, porque no había neumáticos. Franca larga con un neumático pero que siempre hay una cuota de suerte en las carreras, ¿no? Sí, siempre. Y hay mucho detalle que a veces termina moviendo las fichas hacia un lado o hacia el otro. Como un día llegaron al podio en Brasil y no imaginaban y fue un milagro de la naturaleza. Bueno, esto puede pasar, ¿no? El año pasado en Singapur, la de noche, con calor, no era que se presumía
bastante auto de seguridad, aparte por la estadística. Tal cual. Y no lo hubo. No lo hubo. Y fue una carrera bárbara. Cada Con carrera la es como las estadísticas de cualquier deporte del fútbol. Dice, no, este equipo le ganó 23 veces y que el partido empieza otra historia. De 0-0 es una historia totalmente distinta. O sea, siempre veces, se juega con esto, pero sí. ¿cuánto influye? Poco. Lo que a veces no entiendo, obviamente, que todo el equipo de ingeniería y la telemetría que tienen los equipos manejan 10 millones de datos más que nosotros, pero digo, haces correr a alguien toda una carrera, el 90% de una carrera con un neumático duro que no lo probaste ni una vuelta, ni viernes ni sábado. Me suena al menos raro. Bueno, nadie dio tantas vueltas como él con al el menos duro. raro. No, nadie. 54 vueltas. Todos sus ensayos de carrera los hizo con el medio. Pero por los eso, fíjate, entrenamientos. Pablo, Y después no tenían medio para correr. Uno dice, pero ¿cómo no se dan cuenta? Y en esto yo paso a otra categoría, IndyCar, donde Ricardo Juncos, argentino con sentido común, ex corredor, muchas veces toma decisiones que salen de la lógica. Y lo miran los ingenieros, Ricardo me cuenta, los ingenieros de Estados Unidos o ingleses, lo miran como diciendo, y después termina pasando esto también de no tener la practicidad del latino, ellos tienen un esquema y no se mueven de ese esquema. Sí, lo primero que dijo Franco es, no estuvimos en la estrategia correcta, ¿no? Lo dice moderadamente, como en una charla de 3-4 minutos, durante 5 segundos, dice lo del motor, pero tampoco le pone toda, o sea, lo comenta y sigue con otro tema, ¿viste? Es un dice, error eso, es un error, digo, ¿está mal visto hablar mal de tu equipo? Y no sé si es hablar mal, cuando pero llegaste qué motor ibas a tener este año. Por eso yo ni lo pero está mencionaría. bien, pero lo tenés tema. que, yo creo que en el análisis que él está haciendo de la carrera, no lo puede dejar pasar, porque él lo vivió, él estuvo ahí atrás de Bortoleto durante 15 vueltas que equivalen a 20 minutos, 18 minutos, que es una enormidad. Dice por la radio al ingeniero, Jorge. Igual por eso, después como que medio se arrepiente, ¿no? Cuando le dice, tenés que pasarlo a Bortoleto, dice, amigo, si tuviese otro motor lo paso. Igual los Sauber eran más autos este fin de semana, y la mayoría largó con neumático medio. Cuando vimos cómo largaban, ¿quién largaba el neumático duro? Los que largaban más atrás, un Leclerc, un Norris, que buscaban la alternativa de una estrategia diferente. Parecía la estrategia correcta. Donde fallan también es en no hacerlo ingresar nuevamente y dejarlo en medio de ese pelotón, ¿no? Sí, o dejarlo, o ir a las dos paradas, como terminan haciendo la mayoría de los que terminan delante de él, o bien estirar un poquito más, no ir a la vuelta 14, 10, 8, 10, 12 vueltas más le hubiese permitido a él terminar con un neumático, porque vos fíjate que mirás el ritmo. Si no viene el auto de seguridad, hasta lo pasa Gasly, me parece, lo pasa Bortoleto, ya estaba destruida la goma, y las últimas 10-12 vueltas, que eran los que él hubiera ganado sin perder posiciones, porque no lo hubiese pasado a dejar, a él venía ahí atrás de Hülkenberg en un ritmo lógico, y hubiese sido mucho más lo que hubiese ganado que lo que finalmente termina perdiendo en la final de la carrera. Creo que sobre todo lo que dijo Pablo, si él queda delante de Hülkenberg, le cambia la carrera, yo creo que estamos hablando de un noveno lugar en este momento. En cuanto a la crítica de un piloto para con el equipo, en una época era tabú, no se podía, por contrato o por autocensura del piloto. Hoy me parece que está más elástico eso, y se hacen públicos los comentarios en lo que dicen por radio. Radiales, ¿no? Y vos fíjate que pilotos que están valorizados por la temporada que van haciendo, se topó contra un Albon que le viene ganando sostenidamente a Carlos Sainz en Williams, le gana el duelo, se lo gana el duelo, y también con Adjar, que es también marcado como un piloto que hizo una muy buena presentación, viene de gran carrera en Barcelona, gran carrera en Monte Carlo, y ahí estaban con un auto, de hecho Adjar, vos mirás cualquier planilla de performance, viernes, sábado, inclusive la clasificación clasifica delante de Franco, y no lo pudo pasar, lo presionó, y no lo pudo pasar, o sea que la carrera de Colapinto ha sido buena, ¿no? Bueno, el resultado no termina siendo lo que se espera, es cierto, ¿no? Pero la carrera de él, con la superación, con la clasificación, con ganarle a Gasly, con entender mejor el auto, me parece que es un avance, porque hasta hace 15 días se lo cuestionaba, y qué va a pasar con Colapinto, que está tan lejos de Gasly. El día viernes quedó un segundo, era un montón. Si él no reaccionaba el sábado, hubiera sido fuerte, ¿no? Había sido un segundo 8 en el primer entrenamiento, había sido un montón. Encontró algo, él habla en alguna de las tantas notas, de que hay una franja muy pequeña en la cual el auto se siente cómodo, él se siente cómodo con el auto. Ahí uno automáticamente lo traslada también a lo que pasa con Red Bull, que la franja debe ser más pequeña, Verstappen se siente cómodo, el resto no logra sentirse cómodo, y lo mismo debe pasar con el Alpine. Por eso él marca que encontraron esa franja pequeña en la cual él se sintió Ahí venimos, breve pausa, bloque final de mesa.
Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. Una línea del Turismo Carretera 2000 y de la clase 2. Sí, señores. Bueno, Humberto Krukowski ganó la carrera del sábado. Parecía que iba a repetir el domingo también. Ya venía de 2 victorias en La Plata, la anterior. Pero aquel exceso a la salida de la curva número 1, que lleva hacia afuera a Brian Quevedo, se recuperó el bahiense y ganó la carrera, pero involucró cuando sale Krukowski hacia adentro al auto de Mario Valle. Mario quedó con dolor intercostal por el impacto, no le impidió correr luego en la clase 3 del TN. Ganó Brian Quevedo, segundo Agustín Carapino, que sigue con 100 kilos los sábados y con 50 los domingos, por ser el puntero del campeonato. Tercera ubicación de Bernardo Llaver. La carrera de la clase 2 para mí fue lo mejor que vi en el año. Me encantó, aparte de la cantidad de autos. La veo muy estancado al Turismo Carretera 2000. Es casi, digamos, decir, esto es y qué hay en el futuro, ¿no? Los autos van quedando viejos. Es como que uno ve, como que no lo ve, digamos, con una perspectiva, salvo que tengan algún proyecto en el futuro, pero lo veo estancado, ¿no? En la clase 2, segunda autos. En la clase 2, segunda victoria de Nicolás Posco, que había largado mal, había quedado sexto. Sí. Y bueno, después algunas contingencias y su propia recuperación lo llevaron a la victoria. Lo más saliente, lo que fue el desliz de Bautista Damiani, con poca adherencia. Mucha gente dice había aceite ahí, lo involucró a Gonzalo Antolín. Bueno, Damiani, por el abandono de Antolín, fue excluido con bandera negra, cosa que no aceptó de ningún modo el jovencito, ¿no? Hubo mucha prueba de turismo carretera en La Plata durante la semana. Estuvo probando Julián Santero, el campeón, estuvo Juan Bautista de Benedictis, estuvo también Manu Ursera, Agustín Canapino también. Con él hablamos durante el fin de semana en la transmisión de campeones. Bien, en la última carrera fui quinto, la anterior venía tercero antes de la rotura. 2 fechas antes en Neuquén largábamos primero, o sea, el auto funciona bien. Somos siempre, en el Canning, somos siempre los mejores Camaros y estamos bien. Vamos a ver cómo se plantea Posadas. Seguramente vamos a poder estar en la pelea. Veremos si se puede plantear algo para que todos los Camaros estén un poquito más competitivos, que es un poco la idea. Hice una prueba muy profesional, bien transparente, como me gusta a mí y como tiene que ser. Salió una prueba muy buena. Alejandro estuvo todo el día ahí, también nos acompañó Val Aguirre. Estuvimos trabajando junto a él a libro abierto, como corresponde. Y bueno, ahora están las cartas arriba de la mesa y está clara 2 cosas, ¿no? Que el Camaro es la marca con más conjuntos y la que menos conjuntos adelante tiene peleando. Y al mismo tiempo que tampoco es mucho lo que hay que cambiar, ¿no? Tiene que ser un tiro preciso. Así que se está haciendo las cosas con mucho profesionalismo en el primer año con autos de nueva generación completa. Así que creo que es lógico que se esté pasando este proceso y me parece que está todo bastante equilibrado. Es cuestión de algunos ajustes finales que hay que ir haciendo. Mucho comentario que habrá algún sutil cambio en el reglamento para la gente de Chevrolet, para el Camaro. ¿Qué es lo que se comenta, Pablo? Para allá, Mirá, para ahora, ¿no? Lo que provocó Canapino fue sacar 15 kilos, es decir, volver al peso que el Camaro tenía en 2024. Sí. Probar un Garney de más milímetros en el alerón trasero. También probaron un splitter de 60 milímetros, ¿sí? El baberito en la trompa. Ellos tienen 40 ahora, Chevrolet, 60 tiene Torino y Dodge. Y también algún cambio en la chimenea, de una abertura más grande en el capot, que eso también te da más carga delantera. Eso es lo que se probó en La Plata. Estaba Alejandro Giuliano, es el responsable de la CTC, ¿no? Lo de fácil instrumentación me parece que es el tema de los kilos y el tema del Garney en el alerón trasero, que eso ya podría ser para Posadas. Claro. Posadas que va a estar mucho más rápido. En estas horas se resuelve, sale. Sí, Posadas que va a estar mucho más rápido, se repavimentó, hubo una categoría zonal, estuvieron casi 3 segundos más rápido, ¿no? Sí. Así que
Atajate. Va un desafío para la puesta a punto con la poca actividad que hay antes de clasificar. 2 prácticas para ingenieros, para pilotos, en un circuito, recordamos que con esto estará excediendo los 170 kilómetros de promedio para el TC. Bien, allí estará Campeones, es una carrera, Lonchi, que le da la posibilidad a gente del exterior, llega gente de Paraguay, llega gente de Brasil, porque es, así como Concordia es la carrera más cerca para gente de Uruguay, para estos países que encuentran en el turismo carretera una motivación para ver muy buen automovilismo. O el Calafate, que se llena de gente de Chile, ¿no es cierto?, que van a ver la carrera. Así que sí, un gran desafío. Vamos a ver también las medidas de seguridad de un circuito que va a ser 3 segundos más rápido y que está en el límite de seguridad. Hay que estar muy atento también con eso. Les presentamos la tapa de la revista Campeones que está saliendo a la luz en los próximos días. Atención, esta es lo que es la portada. Con la pinta, con la pinta mejor, bien. Como que pinta mejor. Ahí está Werner en el aire después de su victoria, los McLaren refregándose los autos y en el final 40 segundos para el reconocimiento de un argentino que el tiempo lo pondrá en el lugar que corresponde y que la semana pasada Andy, Lonchi y Pablo anunció que deja la moto, donde logró 2 Dakar, ¿no? Kevin Benavides es un representante en la historia del deporte motor de Argentina, absolutamente fuera de lo común. Vaya nuestro reconocimiento después de aquel tremendo golpe, tomó una decisión fuerte. Así es, cuando algún argentino se metía entre los 10 en moto, nos poníamos contentos. No imaginábamos que íbamos a tener el privilegio de contar con un Kevin Benavides que nos dio 2 victorias en el Dakar. La segunda inclusive fue de película en la última etapa. Un grande que lamentablemente por problemas físicos, como sucede en la mayoría de los casos de los pilotos de moto, deja esta especialidad y seguramente se va a volcar a los autos, pero como dijiste vos, ojalá el tiempo le dé el lugar que corresponde. Salud, ¿no? Para Kevin, Sí. Admiramos tanto. Ustedes con las transmisiones de Dakar se han llenado la boca y lo han llenado de adjetivos a este argentino brillante que veremos qué tan rápido se encamina hacia los autos, ¿no? Admiramos tanto a los motociclistas durante tantos años, por decir 2, Cyril Desprez, Marc Coma, y lo tuvimos por 2 veces a uno que vive a la vuelta de tu casa, así es. Como es el salteño Kevin Benavides. Parece mentira, pero lo logró. Y ahora, bueno, las 4 ruedas lo esperan. Veremos sobre qué vehículo, ¿no? Y seguramente veremos la mejor versión de Luciano, de su hermanito que siempre ha corrido a la sombra de Kevin. Nos vamos. El lunes, después de transmitir el TC en Misiones, volvemos con ustedes. Chau. Auspiciaron Mesa de Campeones Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil.